This is JORGE on the mic y hoy vamos a hablar sobre las preguntas más frecuentes que recibimos en cambios de hábito y estilo de vida que debemos aplicar para ver resultados más rápido, pero más importante que eso, que sean duraderos. Como les dije, yo soy Jorge y mi apellido es Amado. Entonces, Eugenia, preséntate. ¿Cuál es tu nombre completo? Eugenia Tomas. Para que sepa, exacto. Eugenia Tomaseiro, un placer. Y por acá. Andrea Rodríguez, mucho gusto. Lo ha practicado bastante. Entonces, chicas, la primera pregunta que recibimos o el primer miedo que afrontamos cuando tenemos clientes acá en el gimnasio es la abominación de los carbohidratos. Mucha gente siempre te dice, no, yo estoy a dieta porque no como arroz, no como pan. Bueno, no comen carbohidratos complejos. ¿Se dice así? Bien, no comen carbohidratos complejos y piensan que están haciendo las cosas bien. Hasta donde hemos estudiado, ¿qué nos dice la literatura al respecto? ¿Hay que eliminar el arroz? No, para nada. El arroz, la pasta, todo eso, o sea, sí se conoce como carbohidratos simples, que por decirlo así se digieren con más facilidad por su poco contenido de fibra, pero no significa que sean enemigos de todos. Es más, si queremos que dure un poco más la saciedad, el contenido de fibra, lo podemos adicionar no solamente del carbohidrato como tal, sino de vegetales y demás. Y un plato balanceado en donde tenga proteínas, tenga carbohidratos, tenga grasas, no debería ocurrir este fenómeno que ocurre tipo como y ya el segundo tengo hambre. ¿Qué pasa con estos? Que seamos sinceros, o sea, nadie se sirve un pedacito de un plato de pasta, o sea, cuando comemos pasta abusamos un poco y nos servimos el plato completo. Ahí sí ocurre lo que son los excesos. Entonces, el problema viene a ser el exceso como tal y no el hecho de la pobre pasta o del pobre arroz. Todo bajo control podría entrar fácilmente. Por otro lado, sí está que los carbohidratos complejos, por ejemplo la papa, la yuca, estos se pueden comer como que un poquito más en volumen, sin comprometer tanto en lo que son calorías adicionales, pero al final de todo en balance no debería generar problema. Y sabes que otra cosa pasa bastante que me he dado cuenta con los pacientes que utilizan dietas bajas en carbohidratos, que le tienen pánico al arroz, a la pasta, al pan, pero salen los fines de semana y se comen la vida entera. En las noches se comen postres y se vuelven locos con los postres, como tienen esa restricción todo el día de calorías, porque además no comen carbohidratos, entonces tienden a comer muy pocas calorías durante el día o durante la semana. El fin de semana se vuelven locos con el alcohol, que es mucho peor que los carbohidratos, y con el azúcar. Entonces le tienen miedo a los carbohidratos porque prefieren comerse un helado a comerse un arroz. Y eso también es como otra cosa que pasa. Y eso he escuchado también bastante con la gente que intenta la keto o las dietas muy bajas de carbohidratos, como acabas de mencionar, y dicen algo keto, pero lo hace de lunes a sábado y el domingo desde la mañana están comiendo hojaldre frita, en el almuerzo comen su plato de pasta y en la noche beben. Entonces, primero el concepto de keto se parte por la cetosis como tal y al final ocurre eso, tanta restricción, cuando lo tienes al frente te alocas, literalmente te alocas. Entonces, ¿quién sí debe recortar un poquito los carbohidratos? Por ejemplo, mi objetivo es aumentar masa muscular y no tanto perder peso, o es la persona que ya tiene un poquito más de tejido adiposo acumulado y quiere perderlo, pero no tanto aumentar masa muscular, el que quiere aumentar su performance. ¿Quién es el que sí debe reducir los carbohidratos? Para cubrir esa duda, pues. Como quieras. Ok, para reducir los carbohidratos como tal, en el término de bajar o subir de peso, al final lo que influye es la ingesta calórica. Obviamente, no es esencial tampoco tener una dieta en el que el 80% sean tus carbohidratos y el resto los otros nutrientes, porque obviamente ahí sí ya puede incidir a distintas alteraciones metabólicas, etcétera, que te mueras de hambre porque carbohidratos solo, o sea, no procede. Obviamente está el caso de las personas que tienen mayores requerimientos, que quieren mejorar su performance, como acabas de decir, o que están en un peso saludable, no enfocando no solo en peso, sino también en salud. Ahí ya se puede ser un poquito más, no tienen que ser tan restrictivos a la hora de estar como en ese conteo de carbohidratos, por decirlo así.
Y también las personas que tengan alguna patología que requieran bajar un poquito los carbohidratos, pero más que todo va a ser dependiendo del fin común que tengan. Mientras te mantengas con las cantidades necesarias de cada uno de los macronutrientes, una baja de carbohidratos no tiene que ser excesiva. O sea, tú puedes comer carbohidratos, mantenerlo en las cantidades correctas y aún así mantener un bajo de peso adecuado. Y bueno, hablando de carbohidratos en general, yo uso la regla general que todo lo que es vegetal, almidón, granos, frutas, yo lo cuento como carbohidrato. En caso de tal de que voy a un nutricionista y voy a medir, me asignan una porción o lo que sea, yo catalogo todo eso como carbohidratos, pero ustedes lo mencionaron de forma separada. Ajá. Cuando el nutricionista evalúa ese tipo de cosas, lo ve por separado, porque a veces yo he visto en algunos planes nutricionales que te dicen tanto almidón, pero después te dicen tanto de carbohidrato. ¿Es o no es un carbohidrato? O sea, por ejemplo, nosotros, bueno, no sé, yo personalmente lo divido en frutas, vegetales, vegetales almidonados y almidones en general. Entonces, por ejemplo, las frutas las pongo aparte, para que tú cumplas con por lo menos tus 5 porciones entre frutas y vegetales de manera aparte. Okay. Los almidones los cuento tipo arroz, pasta, pan, avena, todo lo que sea como carbohidrato, que uno ve como carbohidrato en sí. Y vegetales almidonados es, por ejemplo, si utilizar un vegetal como el zapallo, que tiene almidón, o a veces la gente ve la papa como si fuese un vegetal, y que hay ensalada, y es ensalada de papa, y no es ensalada, es papa. Entonces, como que para que la gente lo entienda, que cuáles son realmente los que tienen almidón, y ya están los vegetales libres, que son cualquier vegetal que no tenga casi calorías, tipo el pepino, la lechuga, el tomate, los pimentones. Igual se le colocan en el plan para que sepan cuánto tienen que comer y que igual cuentan como carbohidrato, pero es un carbohidrato bastante bajo y nosotros lo contamos dentro de los macronutrientes, pero no es que tienes que estarlo contando milimétricamente. Ok, y ahora también otras cosas que mencionamos dentro de este tema de los carbohidratos es que si uno quiere bajar de peso, está el déficit calórico. ¿Eso qué significa? Ok, el déficit calórico se refiere bastante a lo que es la ingesta energética. Para llevarlo más a términos generales y para entrar en contexto, se puede estar o en déficit o en mantenimiento o en superávit. Déficit es cuando consumimos menos energía de lo que quemamos, generándose ese margen en el que el cuerpo está utilizando como energía la grasa. Cuando estamos en mantenimiento, en teoría no deberíamos ni de subir ni de bajar de peso, dependiendo de la ocasión, dependiendo del entrenamiento, etcétera, se puede haber una recomposición corporal, pero estás como ahí fluctuando como muy poquito. En cambio, en superávit estás consumiendo más energía de la que estás quemando, por ende vas a ganar peso, sea grasa o sea músculo. Entonces, esos son los términos que se utilizan a la hora de verdad tener como una meta, sea de bajar o de subir de peso. Te iba a decir algo. Dale. Que a veces también pasa con lo de la restricción calórica, es que hacen un balance demasiado negativo. Entonces, queman 2.500 calorías al día, 3.000 calorías al día y comen nada más 1.500. Entonces, al final, el beneficio que tiene de tener la deficiencia calórica, o sea, el déficit calórico, lo vuelves miércoles porque comes tan poquito que el cuerpo lo que entra es en estado de alerta. Entonces terminas aumentando la grasa porque no la estás utilizando como fuente de energía, sino que la estás reservando como método de auxilio. Eso era precisamente lo que iba a preguntar. A nivel cualitativo, se puede decir, ¿qué tanta hambre debo sentir o debo soportar para perder peso? ¿O qué tan lleno me debo sentir para aumentar masa muscular, hablando en los términos que hablaste de mantenimiento, superávit o déficit? Cónchale. Sinceramente, yo siento que un plan nutricional no te va a dar hambre. A menos de que vayas a competir en una competición de peso, de bodybuilding, algo que sea súper específico, que en verdad tienes que tener unas calorías súper restrictivas para llegar a ese porcentaje de grasa o ese peso ideal para una competición específica. Pero un plan nutricional que sea para toda la vida no te puede dar hambre porque al final va a ser, o sea, si tú tienes hambre todo el día y tú vas a salir y ves una pizza
y ves una torta, tú te vas a comer la pizza entera, te vas a comer la torta entera, te vas a comer todo lo que veas, porque esa hambre va a hablar por ti y ves la que te va a provocar volverte loco. En cambio, si tú tienes un plan que en verdad es adecuado para ti, que no te mantiene con hambre, sino que te mantiene saciado hasta el límite, o sea, bien, entonces no vas a necesitar volverte loco cuando salgas ni cuando veas otras cosas porque vas a estar tranquilo. Es que también tener un déficit demasiado pronunciado se vuelve un estrés, al punto de que lo que está diciendo Eugenia, o te vuelves loco cuando comes o empiezas a dejar a un lado, por ejemplo, la vida social, que al final también es parte de vivir. O sea, Claro. Que tengas una meta no significa que tienes que eliminar todo lo habido y por haber que hace esencial la vida, que disfrutes la vida. Entonces eso también es muy, muy importante. Exacto, también hay que tener un balance y entender que, bueno, también o sea, hay diferentes metas y necesidades físicas. Por ejemplo, no es lo mismo que yo, por ejemplo, quiera ponerme en forma, quiero aumentar masa muscular, entonces tengo que estar muy enfocada en mis calorías y mis macronutrientes. Pero, por ejemplo, yo salgo con unos amigos y me quiero beber algo, yo puedo beber, yo puedo comerme una pizza, no hay ningún problema. Tiene amigos. Pero no es lo mismo una persona que tiene una patología ya mucho más allá, que en realidad tiene que mantener por lo menos un tiempo, una restricción. En ese caso hay que verlo en modo de salud y no en modo de festejo. Ambas mencionaron el déficit calórico, que si era mucho o era poco. Pero ¿por cuánto tiempo, mucho o poco, se debe o se puede mantener? Porque también yo he visto gente que come poco, porque fue lo que le dijeron, no importa X la cantidad de calorías, bueno, podemos decir que está haciendo ejercicio extenuante relativo a su capacidad, pero igual se estanca. Es que precisamente se estancan porque ya cuando se vuelve muy, muy prolongado este déficit, es lo que está diciendo Eugenia, tu cuerpo entra como en alerta y va a empezar a usar la energía que utiliza para las cosas como vitales del cuerpo. Y eso también se ha visto muy, muy marcado en lo que son las mujeres, que se llama como Red S, no sé si lo han escuchado, que precisamente uno de los principales alertas es la pérdida de periodo. Entonces ahí ya te das cuenta que el cuerpo empieza a utilizar la energía de manera muy específica a las cosas vitales, y una de las cosas que el cuerpo ve como no esencial, no de urgencia, es precisamente la menstruación. Pero ya es una señal de alerta de que no está bien, porque una mujer que no esté menstruando, o sea, poniendo en contexto de que no tiene otra cosa aparte, otra patología, etcétera, es una señal muy, muy de alerta. Y sabes que otra cosa me he dado cuenta acá, que nosotros hacemos la prueba metabólica, donde vemos cómo está funcionando todo el metabolismo y específicamente cómo utiliza el cuerpo las grasas y los carbohidratos como fuente de energía. Y me he dado cuenta que todos los pacientes que me dicen que tienen una ingesta muy reducida de calorías, que hacen ayuno prolongado o que han intentado hacer la keto pero mal hecha, utilizan mucho más carbohidrato como fuente de energía que las grasas como debería ser lo normal. O sea, el porcentaje debería ser por lo menos un 80-90% utilización de grasa de base como fuente de energía, y ellos la mayoría utilizan por lo menos de un 50 a un 30% nada más de grasa. Lo cual una persona que come su dieta balanceada con carbohidratos altos o medios, utilizan mucho más grasa como fuente de energía que los carbohidratos. Entonces al final es saber hacer y saber cumplir con tus porciones y balance y no volverte loco. Pero, ok. Entonces ahí combinaste dos cosas, lo de utilizar las grasas, los carbohidratos. ¿Cuántos tipos de fuente de energía tenemos? Ya hablaste que debería ser entre un 80 a 20, si mal no te entendí, de carbohidrato a grasa. Exacto. Ok, entonces... Sorry que dale. No, cuando quieras. No, estamos acostumbrados a eso. El carbohidrato al final, o sea, a pesar de que mucha gente le tiene miedo, es una fuente de energía vital para el cuerpo y es como la más rápida en metabolizarse, es incluso la favorita para el cerebro y todo eso, porque la gente solamente lo ve como en el término de perder o ganar peso, pero también hay muchas funciones que requieren de los carbohidratos para seguir y que funcionen de manera eficiente, es lo más importante. Sí, casi el 80% del glucógeno se utiliza en el cerebro. Por eso es cuando da una hipoglicemia es que empiezas a ver borroso, te mareas, porque el cerebro literalmente grita, dame azúcar. O sea, no azúcar, pero dame glucosa.
Ok, y bueno, hasta donde lo poco que yo tengo acumulado de información en comparación a ustedes, entiendo que la grasa también es una fuente más eficiente de energía, ¿no? Por eso se acumula más en el cuerpo. Lo que sucede con la grasa Ok, te van a decir que estoy equivocado. Cállate no, la no es que boca. sea más eficiente. O sea, lo que pasa con la grasa es que es mucho más fácil acumularla porque es como la reserva. O sea, tienes muy calórica, tiene demasiada energía en una cosa chiquitica porque es densa calóricamente, pero cuesta mucho más utilizarlo. O sea, es más fácil, o sea, literalmente el glucógeno lo agarras, te lo llevaste y lo usaste energía de una vez. O sea, es como energía rápida. En cambio, la grasa tienes que hacer un proceso de transformación. Es como que la agarro, la coloco, la utilizo, la pongo, la transformo, o sea, es un proceso muy largo. Por eso es que al cuerpo se le hace mucho más fácil utilizar el glucógeno como energía que la grasa. ¿Qué sucede con la dieta keto? Que para tú llegar a la dieta keto primero tienes que hacer un proceso de adaptación. Tú tienes que adaptar a tu cuerpo a que en vez de utilizar la fuente rápida de energía como glucógeno, utiliza la fuente lenta, que es la grasa. ¿Cuánto demora eso? Depende. Realmente depende, ¿sabes? Porque hay cuerpos que realmente se adaptan mucho más rápido a una dieta cetogénica que a una dieta alta en carbohidratos. Va a depender de ti. Pero lo normal, si no me equivoco, es empezar, creo que son 4 semanas para hacer esa adaptación, donde tienes que estar midiendo tus cetonas, donde tienes que estar haciendo una dieta 100% cetogénica. Por ejemplo, sabes que la dieta cetogénica se originó es para tratar a niños con epilepsia. Es correcto. Y para los niños con epilepsia se mide hasta la pasta de dientes. Todo, o sea, hasta el jarabe, todo se mide, porque es sumamente específica para que realmente funcione. Y ahí se cuentan hasta los vegetales, cada gramo de vegetal, a diferencia de una dieta balanceada, por decirlo así. Porque para que funcione la dieta cetogénica, tú empiezas a utilizar los ácidos, o sea, las cetonas, que es como el último derivado del metabolismo de las grasas, como fuente de energía. ¿Qué pasa? Las cetonas sí tienen como, o sea, como que el valor metabólico es más alto que un glucógeno, pero te cuesta muchísimo más conseguirlo. Incluso hablando del fin para el que se inventó la dieta, hasta donde tengo entendido, los estudios también muestran que, si bien es cierto, los ataques se detenían cuando hacían ayunos prolongados o comían la dieta alta en grasas, no podían mantenerlos restringidos así, porque en el momento que algo pasaba, por eso es que se mide hasta la pasta, los ataques volvían y eran peor, ¿no? Sí. Entonces, transferido a una, Sí. no quiero decir una persona normal, pero una persona sin ningún tipo de patología, exacto, ¿cómo se traduce eso en el que, vamos a decir que ya estoy en estado de cetosis, coño, y algo pasó en la vida, me pasé en vino, había una boda, Pierdes todo lo que hiciste. hacía calor. Literal. O sea, pierdes toda la acumulación de cetonas que habías logrado. Porque una vez ingresas un poco de carbohidratos al cuerpo, ya el cuerpo va a elegir, o sea, si tú me das energía fácil o me das energía difícil, ¿qué quieres que va a elegir el cuerpo? Energía fácil, es más fácil, es mucho más sencilla. Entonces el cuerpo prefiere elegir la energía que le das el carbohidrato a la energía de tu cuerpo mismo. Y al final, el problema para mí de la cetosis y de la dieta keto es que no es sostenible. O sea, es muy difícil hacerla sostenible. Porque cuando tú sales, o sea, tú tienes una vida, tú no solamente estás ahí comiendo todo el día. Si uno viviera nada más para comer, cónchale, no hay ningún problema porque no trabajo, no salgo, no vivo, estoy en mi casa todo el día comiendo nada más. Pero no es así. Entonces está complicado. Sí, 100%. En verdad he escuchado, yo creo que el 99.999% de la gente que intenta keto llega un momento en donde se obstinan de la dieta como tal. O sea, en el sentido, y después es como, ay, tuve el efecto mega rebote, pero en verdad es porque, ok, ni siquiera hicieron como el swap de tipos de dieta, por decirlo así, tipo progresivo, hasta hablando en calorías. Simplemente lo hicieron de un día para otro, me cansé, me obstiné y se vuelven... Y ahora estamos hablando de, bueno, que si se usan los carbohidratos, que si se usan las grasas como fuente de energía. ¿Cuál debe ser un balance correcto en la ingesta de esos grupos, pues? En términos generales, pues, exactamente. Okay. En términos generales, hay miles de guías mundiales de que establecen un 50-30-20, hablando 50 carbohidratos, 30 proteínas, 30 grasas y 20 proteínas. Obviamente esto también varía bastante dependiendo de la actividad física de las personas y demás. Hay veces que 50% suele ser bastante o suele ser poco, dependiendo, en verdad, cada persona es única. Además de esto, algo que quería mencionar, tener también una buena ingesta de carbohidratos
balanceados obviamente en términos de macros en general, hace que cada nutriente cumpla con su función de manera óptima. O sea, así el carbohidrato sirve como energía y hace que las proteínas que también ingieres, porque hemos dejado también a un lado lo que es la proteína, esto haga su función de manera más eficiente para sintetizar músculo, y las grasas ayudan fabulosamente también al transporte de minerales, a un balance hormonal, etc. Entonces, al final de todo, un buen balance en nutrientes al final es lo más óptimo para un común mortal, por decirlo así. Sí, por ejemplo, algo que yo siempre le digo a los pacientes, y más que todos los que le tienen miedo a los carbohidratos, es que lo vean, o sea, que vean los carbohidratos como el cemento y la proteína como el ladrillo. Ay, Así qué tú, bonito. si tú quieres si tú quieres construir un cuerpo, quieres construir una edificación, no puedes utilizar nada más ladrillos, porque literalmente no se va a pegar, se va a quedar ahí y se van a caer. Pero necesitas muchos ladrillos y necesitas un poco del cemento para poder unir esas estructuras. Igual es con los carbohidratos, o sea, por más que no los queramos ver algunas veces, son súper necesarios en funciones como la estructura muscular. Ok, pues ya hablamos 25 minutos para que me digan que tengo que comer bien y balanceado. Qué bonito. Pero entonces, suplementos, háblame. Ya, yo no quiero saber eso de comer bien. ¿Qué es lo que me tengo que meter? ¿Qué es lo que me tengo que apoyar? Porque he visto que hay varias opciones ahora en el mercado. ¿Qué has visto? Bueno, no sé. ¿Cuáles son las opciones que te interesan? Porque algo te interesa a ti. Bueno, Algo te interesa, no. Jorge. Estamos hablando de baja de peso. Okay. He visto que hay cosas que te hacen utilizar la grasa que ya tienes más eficientemente en el metabolismo, y he visto cosas que suprimen el apetito. Entonces, ¿cuál es mejor que otro? Cuando uno sí, cuando otro no, en lo que ustedes han visto hasta ahora. Pues. Okay. Antes de hablar de suplementos, yo quiero decir una cosa que sucede mucho con los suplementos. Yo creo que a la gente le gusta demasiado lo fácil. La gente quiere irse por el camino más sencillo. Entonces, muchas veces, personas que nunca han logrado bajar de peso y le echan la culpa a que nunca lo han logrado por un XY razón. Pueden haber razones metabólicas y razones patológicas que no se han visto, que no han ido a hacerse los exámenes, que esto también pasa. Pero también muchas veces es que solitos se sabotean. Y entonces realmente no le han puesto el 100% de su parte para ver esos resultados. Entonces quieren buscar una pastilla que te va a quitar el apetito, que una vez la quites, va a volver tu apetito peor que antes. O una pastilla que te va a quemar la grasa, pero una vez la quites, vas a volver a aumentar el peso que perdiste. O que realmente no te va a dejar de hacer efecto porque el cuerpo tiene algo que se adapta a la dosis que le estás dando. Y en vez de usar una pastilla, vas a terminar usando 5 pastillas y solamente vas a haber perdido 5% de grasa. Entonces, si me meto las 5 pastillas de una vez, bajo más rápido. No. Okay. Lo que vas a hacer es dañar tu hígado y dañar tu metabolismo. Ok. Entonces, de las dos opciones, en casos generales existen porque se recetan médicamente. ¿Cuándo se usa una y cuándo se usa la otra? En términos generales. Okay. ¿Cuándo se usó la otra? Creo que una era para suprimir el apetito y la otra era para utilizar la grasa como metaenergía. Ok, perdón, me distraje. Ok, para suprimir el apetito sí existen suplementos e incluso muchos doctores y nutricionistas los envían, pero es lo que dice, o sea, al final a largo plazo puede tener repercusiones a la salud porque ya te vuelves 100% dependiente. Entonces, lo ideal en verdad sería nunca tener que recurrir a esto, porque lo esencial que buscamos es que esto sea a largo plazo. No que bajes las 5 libras mañana feliz, te tomaste la foto, bajé, no 5, 50 libras, yay, sino que esas 50 libras las puedas mantener bajadas por el resto de tu vida. Exacto. Entonces, tampoco vas a estar tomando esas pastillas todo el resto de tu vida. También se ha visto la utilización de pastillas que son utilizadas para la diabetes como supresoras o para fórmula de bajar de peso, que tampoco estaría bien. Si comes bien, si tienes buenos niveles de insulina y glucosa, no deberías de estar tomando pastillas para esto que están hechas para diabéticos para hacerte bajar de peso. Y eso lo he escuchado un millón, la famosa metformina, que es una de las más comercializadas, que de fácil acceso y se la mandan a cualquiera. Ajá, que las puedes conseguir a la vuelta de la esquina.
pero al final de todo estás utilizando un medicamento que debe ser solamente de uso para personas que ya tienen la patología de fondo y no simplemente porque, ok, quiero bajar las últimas 5 libras. Pero la verdad la pregunta es, como dice Eugenia, ¿de verdad has intentado bajarlas en buenas maneras? Es lo que de verdad debería importar. Ojo, y yo no estoy en contra de ninguno de esos métodos, simplemente que uno lo debe, a mi modo de entender, uno lo debe hacer informado. Entonces entiendo que Bajo supervisión también. Exacto. Y bajo bajo supervisión. Bajo supervisión. En el caso donde te hacen utilizar la grasa mejor como fuente de energía, tengo entendido que algunos elevan la termogénesis, pero también elevan la insulina, porque lo que hacen es que proliferan, que haya elevación de la insulina para que los nutrientes entren a la célula, etcétera, etcétera. ¿Hay algún estudio o caso clínico que hayan visto que te diga que eso, pues, estos tipos de suplementos aumentan la presión, etcétera, etcétera? Porque esa es una de las cosas que ves en la gente obesa y de presión alta, pues tienen hiperinsulinemia también. Lo que pasa es que también depende, o sea, no es lo mismo un suplemento que un medicamento. O sea, cuando tú tienes una patología y el doctor realmente te manda un medicamento porque por tu patología no puedes hacer ese proceso metabólico o ese proceso como lineal que uno lleva normalmente a una persona sana, es diferente. O sea, si en verdad el doctor te está mandando, no, tienes que tomarte esta pastilla porque tú tienes esta condición y tu cuerpo no va a hacer el proceso normal, tienes que tomarla. Obviamente no es solamente depender de la pastilla, que eso es otro error que sucede mucho, que los doctores y los pacientes quieren, como te digo, la cosa más sencilla. O sea, una pastilla que me la tomo, chao que te vi, ya se arregló todo. Y no hacemos los cambios que te llevaron a esa patología. Por ejemplo, una persona diabética tipo 2, quieres una pastilla que solita va a arreglarme el problema cuando sabemos que la diabetes se degeneró fue por una mala alimentación y una vida sedentaria. Y entonces no queremos. También la hipertensión. O sea, exactamente. A veces nada más encubrimos todo lo que está pasando con una pastilla que es cierto, te vas a hacer los laboratorios y sale que estás bien, pero la raíz es como, o sea, nada de lo que de verdad te llevó a eso. Sí. Dejando a un lado obviamente la gente que es por problemas genéticos, etcétera. O sea, la gente que sí fue por estilos de vida simplemente cubren ese... Sí. O sea, es como una pantallita al film que te pones. Yo lo veo como si fuese un árbol que está, o sea, que las raíces están podridas. Y tú agarras y te pones a pintar el árbol. Y lo pintas y lo pintas y lo pintas y el árbol se ve súper bonito. Pero por dentro el árbol está podrido. Es la misma cosa cuando usan las pastillas y no cambian el estilo de vida. E igual sucede con la patología, igual sucede cuando no tienes una patología. Por ejemplo, yo soy súper pro suplementos. Yo amo los suplementos, más que todos los suplementos en el área deportiva. Pero no es lo mismo un suplemento deportivo regulado y aceptado por la industria que un suplemento que simplemente la gente lo aclama como que es la maravilla y ni siquiera tiene estudios y la gente lo que hace es gastar un montón de dinero por lo que dice que les va a cambiar la vida. Entonces, y la realidad es que los suplementos que de verdad funcionan, que han sido bien estudiados a largo plazo en la salud, yo creo que se pueden contar con las manos. O sea, eso es lo que te iba a preguntar, ¿cuáles son? Porque, por ejemplo, algunos tienen la tendencia a decirte que tomes BCAAs, otros tienen la tendencia a decirte que no. Entonces, ¿qué pasó con ese argumento? ¿De qué depende? Porque yo te lo pregunto porque dice que, o hasta donde digo, se ha demostrado que si consumes una dieta balanceada, como lo dijeron en principio, ya obtienes los BCAA que necesitas, a menos que seas vegana. Entonces necesitas suplementarte con BCAA porque, aunque hay batidos de proteína, no tienen todos los aminoácidos, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso de que yo no sea vegano, ¿cuándo sí debo tomar suplementos y por qué no vale la pena mi plata? Ok, con miradas puedo ver un poquito de diferencias de opinión. No, pero, o sea, depende. Sí. Para mí esto depende. Okay. Porque él sabe que yo amo los BCAAs y por eso lo dice. ¿Por qué los amas? Pero yo los amo para mí. ¿Por qué? Porque yo casi siempre entreno en ayunas y temprano. Okay. Entonces yo para mí utilizo los BCAAs como me despiertan, me dan un poquito de sabor al agua y ayudan a que no catabolice tanto durante el entrenamiento. Yo no se lo recomiendo a los pacientes en normas generales porque siento que no los necesitan. O sea, un BCAA para mí no es una necesidad. Yo los compro, yo los tomo porque a mí me gustan, no los necesito realmente,
los tomo porque uno, aumentan como mi saciedad a la hora de entrenar, porque hacen que no catabolice tanto cuando estoy entrenando, y también durante el día a veces los tomo porque quiero como ese saborcito extra de, Entonces al de final es sabor. como más que todo por el gustito. Exacto, no es que los literalmente. necesite y no los recomiendo a los pacientes como que, ay, tienes que cosa, no es como que "Ay, tienes que comprarte esto, juro, si no, no va a funcionar", no. O sea, a menos de que, por ejemplo, se le he recomendado a pacientes que hacen mucho pádel. Y más que todo es porque les recomendaba BCAAs que tuviesen electrolitos. Entonces es, mira, no te tomes el Gatorade, en vez de tomarte el Gatorade, tómate esto. Vas a recuperar los electrolitos, no vas a tener calorías extras, e igual vas a tener los BCAAs que te van a ayudar a no catabolizar a la hora de tener 3 horas de pádel sudando como un loco. Entonces es como que ahí, para mí, lo puedes utilizar. Pero no es como que ahí voy a empezar a entrenar, necesito BCAAs y todas las cosas, no, no es algo necesario. Pero ahí sería más por, en el caso de los de paddle, más por los electrolitos. Que bueno, de manera comercial, los electrolitos que se suelen conseguir son con azúcar en su mayoría. Por eso sí, ahí sí está cool. Eso yo, Una manera así Ajá. como de... eso iba a mencionar. En mi experiencia y por las porciones que veo en la botella, chuleta, cuando te venden una botella de electrolitos, la botella generalmente tiene 2 o 2 porciones y media. O sea que solo te deberías tomar como un tercio de la botella. Y es bastante azúcar. Vi que una por porción tenía casi hasta 25 gramos. Y, wow. Entonces, cuando yo le dije a la persona, ay, no, tómate tus electrolitos porque, bueno, no puede fallar. Generalmente hay deficiencia de zinc, magnesio. Y la persona estaba medio enferma, me mandó la botella y yo le dije, hey, córtalo, ¿no? Es que los electrolitos se han visto también que son utilizados para reponer energía, pero eso debería ser para las personas que entrenan prolongadamente Claro. y a niveles intensos, o sea, después de la hora y media. Ni siquiera cuando hace mucho calor es necesario tomarte una bebida con electrolitos más azúcar y demás. No. Con una bebida electrolítica debería estar fine. Pero volviendo al tema de los BCAAs, por si acaso, BCAAs es aminoácidos de cadena ramificada. Por si acaso, por si acaso. Todas las proteínas están constituidas de aminoácidos. O sea, una proteína son aminoácidos Como pegadito. pegaditos. Descripciones. Entonces, al final, un consumo bueno de proteína, hablando de proteína, no de batido solamente, sino pollo, carne, etcétera, huevos, esto ya te debería dar esa proporción de BCAAs que necesitas. Y al final de todo, se ha visto en estudios que tomarlos de manera aislada no influye en esto, pues. O sea, sería lo mismo como comerlo de comida, valga la redundancia, a que consumirlos de manera aislada. Entonces, al final de todo, un buen consumo de proteína, te ahorras la plata de consumirlos aparte. Y solo porque Andrea lo mencionó, que eran aminoácidos de cadena ramificada, también entiendo que hay una cosa que se llaman los péptidos, que se producen en el cuerpo y también son conjuntos aminoácidos, pero no son de cadenas tan grandes. Y bueno, últimamente tan de moda también hay los compuestos sintéticos, y bueno, siempre han estado de moda los otros tipos de compuestos sintéticos. ¿Cómo se balancea cuando una persona está utilizando este tipo de compuestos dentro de la dieta y el plan nutricional normal, pues? Bueno, hay varias cosas. Por ejemplo, lo que pasa, la primera pregunta, por ejemplo, un péptido popular es la L-carnitina. Son solo 2 aminoácidos y es una cosa que transporta la grasa para que entre a la célula y entonces se produzca la metabolización de esa energía más rápido. Hay otro que se llama GLP-1, que es el compuesto sintético de uno que se produce en el estómago y también hace que te hace bajar de peso. Hay uno que se llama BPC 157, te curas más rápido. Entonces, ese tipo de compuestos y también los otros que ya existen como la testosterona o cualquier tipo de anabolizante, solo mencioné ese porque los otros no valen ni la pena, cómo influyen cuando la persona toma ese tipo de cosas y cómo debe comer, pues. No, tienen fines distintos. Porque la L-carnitina, por ejemplo, realmente puede
Esa va a estar paseando por ahí, dije. No, y al final de todo también le faltan miles de estudios al respecto. No, tú te vas a reír, pero vamos a tener que repetir toda esa parte, ¿ok? Entonces, mira el micrófono de Eugenia. No, pero creo que acaba de suceder. Entonces estábamos hablando o voy a repetir, y si me equivoco tú me dices. No, pero creo que sí se grabó. Básicamente, si eres una persona nueva en el entrenamiento o si acumulaste mucha grasa y vienes de una para en el entrenamiento, pues los suplementos quedan en segundo grado. Siempre debería ser así. O sea, los suplementos al final de todo no debería ser la parte más esencial de tu dieta. Hablando de cualquier suplemento. O sea, porque en el sentido de primero te dejas enfocar en lo que de verdad importa. Lo que de verdad importa, que es la base de todo al final, es la alimentación. Esto, sea cual sea tu objetivo, sea cual sea también tu disciplina, lo que de verdad importa es eso. Los suplementos pueden actuar como chispita del pastel, literalmente. Y estabas hablando de la carnitina. También le hace faltan miles de evidencias y todo eso. Y al final de todo, no es ser el enfoque principal. Voy a buscar los suplementos milagrosos, sino voy a ir poco a poco. Ok, ya está bien. Traté de sacarles la información, muchachos, pero no pude. Ok, ya me dijeron que tengo que comer y entrenar bien y bueno, que esa es la base y bueno, no hay... Lastimosamente no hay otra ruta. Okay. Esa debe ser la ruta principal. Y dormir. Pero ahora esa era la pregunta que yo iba a hacer. Por ejemplo, antes yo tenía un trabajo... voy a reformular lo que iba a decir. Se iba a escuchar feo que yo trabajaba de noche. Pero bueno, tenía turnos rotativos. Exacto. Entonces, cuando trabajaba de noche, coño, me daba una ansiedad. Al día siguiente también tenía una ansiedad. Si mi vida me empuja a eso, a trabajar de noche, siempre tengo que estar alerta, etcétera, ¿cómo debo sobrellevar ese tipo de cosas con mi alimentación? En mi caso, lo que me funcionaba era que aunque yo trabajase de noche y me diera hambre de noche, yo no comía mientras el sol estaba oculto. Y en el día comía a la hora que era, aunque me tuviese que parar de dormir y dormir menos y comer a la hora que era, porque si no me daban ganas de comer y no era nada sano, puro cheesecake. Deja ese trabajo. No, mentira. Esto... Ya lo hizo. Ya lo hizo. Bueno. Lastimosamente, a veces no todo el mundo puede tener un panorama perfecto de lo que es acostarte a tal hora, despertarte a tal hora, porque, o sea, siendo realistas, cada persona ya en la vida adulta puede tomar distintos rumbos. Entre eso también, por ejemplo, la gente que no tiene una jornada fija, simplemente que ponte un día trabaja de mañana, otro día de noche. Por eso es bastante necesario que cada estructura de alimentación se adapte también a tu estilo de vida. Obviamente, en temas de ciclo circadiano, lo que estabas diciendo es lo esencial, pero si ese fuese, por ejemplo, en tu caso, no era todos los días, ¿correcto? Pero en el caso de alguien que sea todos los días, es mentira que le vas a decir a la persona, ok, te vas a dormir a las 4 de la mañana y te vas a despertar todos los días a las 8 para que desayunes. O sea, siempre hay unas excepciones a la regla y al final no todo es blanco y negro, tipo, ok, sí, puede que en teoría funciona mejor comer más de día y demás, pero lastimosamente no es la realidad de todo el mundo. ¿Pero qué hago? Bueno, se ajusta. No me grites. Se ajusta. O sea, por ejemplo, la famosa 3 comidas, 2 meriendas, que las meriendas tienen que ir entre las comidas. Esto no es necesario que esto sea una regla de oro. O sea, por ejemplo, si te paras muy tarde, puedes desayunar. Si vienes después del almuerzo, puedes almorzar. Yo recomendaría dejar, por ejemplo, ese snack que todo el mundo idolatra entre el desayuno y el almuerzo, ya que tu tiempo entre el desayuno y el almuerzo es más corto. Ok, no lo consumas ahí porque no es vital, vas a llegar con un buen nivel de hambre, por decirlo así, al almuerzo, o sea, donde está todo controlado, y ese snack lo dejas para después. Que, ok, sí, se ha visto que el ciclo circadiano, que comer de noche te puede caer más pesado y demás, pero lastimosamente tu cuerpo está más productivo de noche. O sea, y tampoco vas a privar de que tu cuerpo está usando energía y lo vas a privar tanto tiempo, ¿sabes?
Entonces, en mi opinión sería adaptar esos tiempos de comida a tu estilo de vida, que es el que tienes que tener. Claro, Está ¿qué más? conectado al micrófono, puedes hablar, no te preocupes. Dije, ¿y qué más vas a hacer en esos casos en los que realmente todos los días es el mismo horario? Como dice ella, o sea, no te vamos a obligar a despertarte temprano y solamente dormir 3 horas para que tengas que desayunar. Y al final, ¿no es lo ideal? No, pero si es tu estilo de vida y es en el que te tienes que mover porque no puedes hacer ningún cambio, pues uno como profesional lo que tiene que hacer es ajustarte para que tu estilo de vida sea lo más saludable dentro de tu horario. Eso sí, tratando de que si vas a comer de noche, vas a comer las mejores opciones igual. No es lo mismo comerte un cheesecake completo a las 12 de la noche que comerte unos huevitos o un pollo con arrocito, con ensalada. No es lo mismo. O sea, no es comer de noche el problema, sino que te comes de noche. Que casi siempre es el atracón que, ay, tengo hambre, no cené bien, porque cenaste una ensaladita, entonces abres la nevera, hay un heladito, y te comes el heladito completo. Ese es el problema. Y ahora, una pregunta que me hacen bastante y estoy seguro que a todas las personas que estudian nutrición también. La primera, bueno, voy a hacer dos. La primera es, Chuleta, ¿y en cuánto tiempo voy a perder el peso? Depende. O cuántas libras voy a perder por Depende. semana, etcétera. Yo le digo a la gente que cuando hacen todo bien, 2 libras por semana van para el cielo y están llorando. Igual eso me parece agresivo. ¿Qué es prudente? Yo personalmente nunca les doy un número exacto. ¿Por qué? Porque primero se frustran. Si no llegan al número, se vuelven locos, dicen que no está funcionando y no ven como el lineal, proceso, exactamente. ¿Y qué pasa? Todos los cuerpos son súper diferentes. Y primero uno no sabe lo que hace la persona del otro lado. O sea, porque uno les manda un plan, uno les da recomendaciones, les da los hábitos, les da todos los cambios. Y muchas veces el mismo paciente hace cosas que disminuyen esa efectividad de lo que es el plan. Si el paciente hiciera las cosas al 100% que tú sabes que lo está haciendo perfecto, obviamente va a tener un progreso mucho más rápido. Pero tú no le puedes dar un número específico cuando varía. O sea, no es que te tomaste una pastilla y es una eficacia del 100%. El tratamiento va a funcionar así, o sea, exacto. O sea, hay muchas variables. Demasiado. Y lo que pasa mucho es que también dije, ay, no, sí, hice todo bien, pero se excusan de, ay, pero abusé de esto, pero es sano. O sea, todo eso también cuenta. Y entonces, ¿por qué debería invertir yo en entrenar y en nutrición si me puedo hacer algo como la banda gástrica o un bypass? No. ¿Pero por qué no? O sea, hay casos y hay casos. Vamos a dejarlo ahí. Pero para una persona que nunca ha intentado nada, o sea, en el sentido de nunca ha de verdad mantenido y sostenido algo a largo plazo, buscar ya estas medidas tan agresivas es fuerte, porque a veces la gente lo toma muy por encima, que solamente es lo superficial, pero al final básicamente te están cortando una parte de un órgano, reduciendo tu capacidad gástrica, puedes empezar a sentir hambre y no te entra la comida, o sea, la gente se frustra, la gente, o sea, y en verdad se vuelve tedioso porque tienes que hacer muchos cambios también en lo que son las maneras en las que comes. Y al final de todo, o sea, dejas de disfrutar cosas que antes disfrutabas y se vuelve, no debería ser lo más recomendable, en verdad. Y es que el problema está en cuando no haces los cambios de hábitos antes de la operación. Porque, como les digo, nosotros ahorita tenemos un problema muy grande, todo el mundo, y es el instantáneo. Queremos todos los resultados de ya para allá. Queremos una operación que nos ponga cuadritos de ya para allá. Que salgamos y ya más nunca tengamos que hacer ejercicio, ni comer mal, ni comer bien, porque ya tenemos los cuadritos hechos. O una operación que nos elimine toda esa hambre y toda esa saciedad y todos esos problemas que tenemos. Pero, ¿qué pasa? Hay casos en los que realmente la operación es muy necesaria, pero si uno no se trata con un psicólogo y con un nutricionista de la mano, no importa la operación que te hagas, esa operación la vas a perder. No, es que no estaba hablando de casos extremos. Una prima mía me dijo en estos días, no, yo prefiero invertir, o sea, bisturí, etcétera, que está haciendo ejercicio. Mira, te voy a ser muy sincera. Para mí, una persona que tiene la mentalidad de que prefiere irse por el lado rápido, prefiero que se vaya por el lado rápido. Porque sé que conmigo va a perder el tiempo. Porque sé que a mí no me gusta ir al lado rápido, yo quiero que algo sea progresivo en el tiempo y que en verdad vea los resultados para toda la vida. Es que su enfoque al final no es trabajarlo. Ya te das cuenta que es solamente estético. Es físico, exactamente. Y al final lo que pasa mucho, la alimentación no es solamente cómo te ves, o sea, va mucho más allá, va cómo te sientes y tu salud a largo plazo también es lo que importa. Exacto. Espérate.
déjame decirte una última cosa. Y Vale, que ya iba a ser la última pregunta. Ok. Suéltalo. ay, ya se me olvidó, ¿viste? No, ya se me olvidó. Era algo que yo le digo siempre a los pacientes, que sobre el largo plazo... Ay, pero Ya se me está olvidó. inventando, ¿viste? No, ya se me olvidó todo. No, la otra pregunta que iba a hacer era, ya yo sé porque tú me lo dijiste, que querías estudiar medicina y querías estudiar pediatría, si Ajá. mal no recuerdo, y por eso estudiaste nutrición y pues después te dedicaste hiciste tu tesis, creo, Sí, de oncología pediátrica. niños, en oncología pediátrica. Aparte de eso, dije algo mal, ¿por qué estudiaste nutrición? En verdad fue un mix. Realmente fueron muchas cosas. Porque yo siempre amé la parte de nutrición y el deporte. Porque desde muy chiquita estaba haciendo deporte y desde que tenía como 15 años yo me hacía mis propias dietas y hacía la carga los días de pierna y la descarga los días de brazos y así. Ya estaba como que súper metida en todo eso. Pero me gustaba más la parte fisiológica de la medicina. Pero por cosas de la vida, pues terminé no estudiando medicina y quise buscar algo que realmente me apasionara, que era la nutrición. Andreita, ¿por qué tú estudiaste nutrición? En verdad, yo empecé estudiando ingeniería. Un año completo. O sea, no, de todo se aprende. Pero, ok. ¿Qué ingeniería? Marítima y portuaria. Ah, esa cuenta. Dije, ¿qué pensabas? ¿Industrial? No, yo no dije nada. Fue ella. No. O sea, En electrónica y telecomunicación. yo cuando me estaba graduando, mis opciones eran o ingeniería o medicina. Era lo que me llamaba la atención. Yo era muy, muy buena en matemáticas, física y todo eso. Y en verdad, al lado de medicina como tal, por decirlo así, lo que ves en la escuela de biología, yo nunca lo tuve a manera eficiente. Entonces, yo nunca estudiaba. Entonces, dije, bueno, me voy a meter a ingeniería, que es lo que me va bien. Era como por decirlo así, en verdad, fue un camino fácil. O sea, porque estaba insegura y dije, bueno, me voy a meter lo que sé, que ya soy buena, pues. En todo esto, yo siempre también he tenido una vida súper activa. Siempre me ha encantado leer sobre enfermedades, cómo tratarlas, etc. Y me di cuenta que me encantaba el hecho de la nutrición, no solamente para el rendimiento deportivo, porque me encantaba también ese lado, sino también para el rendimiento de salud. Entonces, básicamente, en verdad, cuando tomé la decisión de cambiarme, ni siquiera nació de mí, porque yo soy una persona que inicio todo, termino todo. Menos la ingeniería. Exacto. Pero eso en verdad lo determinó mi familia y mis amistades, que me escuchaban todo el tiempo como una cantaleta con lo de nutrición, que ellos un día me sentaron y fue disque. Literalmente fue una intervención tipo, tú te quieres cambiar de carrera, solo que no lo quieres admitir. Y yo me quedé, dije, ese día yo caí en cuenta de que sí, lo mío era la nutrición y bueno, heme aquí el día de hoy. Bueno, quedaron muchas cosas por preguntar, así que esto se va a repetir. Y bueno, muchachos, la próxima voy a tratar de sacar la información, qué es lo que hay que meterse, porque ellas saben, pero no lo quieren decir. Algo con lo que quieran cerrar. Todo lo que fácil viene, fácil se va. Así de sencillo. Importa es lo que se mantiene. Así que Eso. poco a poco, baby steps are más seguros que cualquier step largo y Saladino. No sé si estaban hablando de nutrición o de la vida en pareja, pero es bueno el consejo, muchachos. Así que esto fue Dila Podcast, la parte 1. Les prometo que se va a repetir el episodio. Mika, llévatelo.